Lo que habíamos planteado era dentro de este diálogo, era que a la luz de las decisiones, en este caso, de los pronunciamientos que ha habido y la presentación oficial del presidente del Consejo de Ministros, en el caso de educación superior y técnica habían planteado la necesidad de modificar el reglamento de la ley de institutos, la 3512, no específicamente la ley, sino se refiere a la ley de instituto ya existente. Y por otro lado, la decisión de prolongar la educación a distancia hasta el 31 de julio del 2021, es decir, todo el año, básicamente, créditos y becas para los estudiantes, y la emisión de la resolución ministerial que permita completar las condiciones básicas de calidad para el otorgamiento de licenciamiento, los institutos y escuelas superiores. Eso fue eh, la propuesta, ¿no?, del primer ministro Pedro Catoriano, y que obviamente va a ser ratificado en la presentación del nuevo ministro designado. Pero por otro lado tenemos, en el caso del Congreso de la República, ¿no?, el apoyo de la modificatoria de la ley 3512, el caso de los nombramientos de los docentes contratados, y en el marco de lo que ha significado también la aprobación del Proyecto Educativo Nacional a 2036. Y en ese sentido hemos planteado una agenda, que era casualmente el tema de la modificatoria de ese reglamento, de la ley 35.2, el nombramiento de los docentes contratados, el licenciamiento de las instituciones de educación superior y escuelas de educación superior, cuáles son las tareas en relación, o las propuestas en relación a la educación a distancia, y cuáles son las tareas que debemos desarrollar, ¿no? Entonces, empecemos por lo que significa el tema del licenciamiento, ¿no? Como ustedes saben, hay el decreto de urgencia, la 017 dada este año, ¿no? Planteaba la suspensión del proceso de licenciamiento, puesto que se habían generado todo un conjunto se había adicionado una nueva condición básica de calidad. Y esa es casualmente la condición básica de calidad que señala, pues, el primer ministro en relación a emitir una resolución ministerial que ya le dé pie al proceso de licenciamiento. Bueno, y eso es un tema de discusión específicamente, puesto que el proceso de licenciamiento está amarrado a todo un conjunto de normas, ¿no?, específicas. Y el otro aspecto que tendríamos que abordar es el tema del nombramiento, ¿no? Lo que se escucha, dentro de las reuniones que hemos tenido, se convoca en relación a este proyecto de ley, que ha sido presentado el año 2018, el 4516, pero la pregunta es que si realmente ese proyecto de ley, de alguna otra manera, está definido y está estructurado para que se posibilite un proceso de nombramiento, en el caso de los institutos. Un elemento importante, y la norma lo señala, en este caso, este proyecto de ley, es sobre las plazas orgánicas y el concepto de concurso, específicamente. Entonces, los procesos de selección que han habido en proceso de contrato tienen que estar debidamente tipificados de tal manera que generen un proceso de concurso. Y por otro lado, plantea un conjunto de instancias, es decir, Ministerio de Educación, gobiernos regionales y las instituciones respectivas, lo que hace un proceso de prolongación en esta dación al momento de la aplicación y ejecución del proceso de nombramiento. Si nosotros nos remontamos al año 2002, se requirieron dos leyes específicas en relación al tema de la ley de nombramiento. Y por otro lado, es la modificatoria de la ley, ¿no? La modificatoria del reglamento, este es el reglamento del decreto supremo 010. Ahí había que pensar si solamente en el transcurso de la pandemia se han desarrollado todo un conjunto de normas, decretos de urgencia, decretos legislativos, que han ido modificando la ley. A eso se refiere la pregunta en Ministerio de Educación para efectos de hacer el proceso de reglamentación, o hay que agregar algunas normas específicas.
Y en el caso del nombramiento, el año 2002, 2001, 2002 se requirieron dos leyes, ¿no? Una ley que apruebe el nombramiento y otra ley que convierta las plazas orgánicas o las plazas no orgánicas o inorgánicas o bolsas o lo que se quiera llamar a plazas orgánicas. Por ejemplo, a nivel de Lima tenemos esta estadística, ¿no? El 70% de las plazas, ya sea de 40 o 30 horas, son orgánicas, mientras el 30% reflejan pues lo no orgánico. Habría que establecer una nueva ley o una nueva ley que genere que todas las plazas sean orgánicas o se puede efectivizar directamente a través de un proceso de ley. Tenemos en el caso de hay normas específicas que señalan el proceso de nombramiento, que es de la propia ley de instituto. ¿Es viable a través del proyecto de ley o es viable a través de la ley misma, ¿no? La ley misma de institutos, el artículo 60, señala cómo es que se debe generar el ingreso a la carrera pública de los institutos. En este caso, requieren de un grado académico o título equivalente al grado o título del programa formativo en que se desempeñará, 2 años de experiencia laboral en su especialidad o en la temática de desempeñarse, 1 año como mínimo de experiencia docente en educación superior técnico productiva, vale decir CEPRO. Y el reglamento ya establece lo que son los ascensos, ¿no? Ahorita estamos hablando del tema del nombramiento. Y el ingreso a la carrera pública se realizan 2 procedimientos. Ahí es donde, de alguna otra manera, puede incidir la aprobación de una ley específica para el nombramiento. En este caso, ¿cuál es el procedimiento? Uno, a través del ministerio, mediante evaluación que habilita al docente a concursar, ¿no?, en las convocatorias para las plazas. Y la otra, la que se hace a través, lo que realiza a través de concursos públicos de méritos abiertos por el instituto o la escuela para cubrir plazas presupuestadas vacantes, ¿no?, conforme a alineamientos emitidos por el Ministerio de Educación. En este caso, en el caso de las escuelas de educación superior pedagógica, ¿no?, realiza por concurso público mediante un proceso de selección conducido por el Ministerio de Educación. Y el otro aspecto que tenemos que tratar es sobre el tema de la educación a distancia, ¿no? Ya en el mismo manifiesto de la presentación del primer ministro se estableció que la educación virtual va a seguir hasta el 31 de julio de 2021. Entonces es más seguro que siga todo el año y el próximo año. Entonces hay que reflexionar cuáles son los caminos específicos que se deben tomar para lo que es la educación. Es decir, estamos hablando de conectividad en donde en los institutos, conectividad para los docentes y estudiantes, y vamos a tener una educación virtual permanente. Entonces, eso implica un conjunto de cambios que se deberían dar en el proceso de la emergencia, ¿no? Y cuáles son los requerimientos de los alumnos, cuáles son los materiales que se tenían que manejar de tipo audiovisual, qué es lo que tenemos que virtualizar, qué es lo que tienen que tener los docentes con los estudiantes, ¿no? Entonces, son las tecnologías que en este momento existen, pero que lo usábamos para otra cosa, ¿no? Y ahora lo tenemos que usar, ¿no?, para el proceso de la educación a distancia. Por eso tenemos algunas cuestiones a definir, ¿no?, como conclusión de esta exposición. Uno, sobre la modificatoria de la Ley 3052. Basta incorporar a las nuevas normas que se producen por efecto de la, por efecto de la basta incorporar nuevas normas que se producen por efecto de los cambios que han habido producto de la pandemia, es decir, la modalidad semipresencial, la educación a distancia, el licenciamiento, o debemos agregar algunas cosas adicionales y pensando también en los procesos de nombramiento,
sobre la modificatoria del reglamento de la ley. O sea, sobre la modificatoria del reglamento de la ley, no es sobre la modificatoria de la ley, porque la modificatoria de la ley es un proceso que se da dentro del gobierno, pero la decisión política es aprobar un reglamento. En el caso de los nombramientos de los docentes de institutos de escuelas superiores, la propuesta planteada en el proyecto de ley, ¿basta para nombrar o hay que hacer cambios de acuerdo a la experiencia? O sea, basta preguntarse solamente dentro de lo que es de las gestiones de tipo local para lograr el objetivo, o es necesario, ¿no?, integrar a las organizaciones gremiales para lograr el objetivo. Esa es la pregunta. Y sobre el caso de la educación a distancia, el reglamento de la ley 3512 debe incorporar la educación a distancia, ¿no?, como el aspecto vigente de la educación superior, es decir, ya como como algo permanente. ¿Y qué se debe priorizar? ¿La conectividad del instituto cuando la cuarentena continúa o la conectividad de los docentes y estudiantes? Y ese es un aspecto que habría que reflexionar. Y en el caso de los licenciamientos de los institutos y escuelas superiores, el gobierno ha planteado una prioridad a través de la nueva resolución ministerial que va a emitir, ¿no? Esto no se quiere discutir presupuestos del 2021, del año siguiente, ¿cierto? ¿Cuál es el rol de las direcciones regionales de educación en este proceso y qué actividades tenemos que desarrollar? Entonces, esos son los retos que forman parte de la coyuntura actual en lo que concierne a la educación superior. Este ha sido un comentario para los amigos de RESET, de la Red de Educación Superior y Técnica del día de hoy. Muchas gracias.